que todo el mundo conozca tanto el castellano, que es obligatorio y común para todos, como la lengua de la comunidad en cuestión. Eso es lógico, y es lógico incluso pues, que haya algunas medidas, incentivos y que se anime de alguna manera a que la gente conozca las dos lenguas. Eso es lógico. Pero eso es una cosa y otra cosa es imponerlo, porque la lengua, pues, habrá gente que por cualquier razón siga diciendo, bueno, yo ya tengo la lengua común, aprendo lo suficiente de la lengua de esta comunidad para poder relacionarme con otras personas, para poder tener un intercambio amistoso, cultural, etcétera, con los demás, pero yo voy a ejercer mi vida en castellano. Eso pues hay mucha gente que lo quiere hacer porque es una lengua que presenta una serie de ventajas, o históricamente hablando, o simplemente porque es una opción privada. Entonces, eso también tiene que ser reconocido. No puede haber una coacción para decir, usted tiene que dejar de hablar en el patio del colegio, en la facultad, en la escuela, la lengua que usted ha elegido, porque aquí hay que hablar catalán, vasco, euskera y gallego, etc. Eso es lo que creemos que no hay derecho a hacer. Que no se puede, que una cosa es incentivar el conocimiento de la lengua autonómica y otra cosa es imponerla a costa de la lengua común de todos los demás. Es evidente que el artículo tercero, apartado 3 de la Constitución, establece que las distintas modalidades lingüísticas de España son un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Y, bueno, más o menos eso coincide con lo que estamos diciendo. Pero este artículo fue redactado, como todos los demás de la Constitución, al comienzo de la democracia y en un momento en que el problema era que había una serie de lenguas hoy oficiales, pero que habían estado prohibidas o marginadas en la época del franquismo. Y entonces esto es se incluyó este artículo para solventar y para reparar esa injusticia. Claro, una cosa es eso y otra cosa es que hoy, que ya naturalmente no existe esa discriminación, ni muchísimo menos, se utilice este artículo para discriminar a la lengua común, a la lengua castellana. O sea, que la protección especial de las lenguas autonómicas se convierta en desprotección o incluso marginación de los castellanohablantes. Esto es, entonces, por lo tanto, nosotros pedimos, porque no se trata simplemente de protestar y de decir esto no puede ser, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer. No es verdad esas cosas que se están diciendo de que esto es irremediable, que dentro de poco ya en Cataluña no se podrá jamás más que estudiar en catalán y en euskera en País Vasco y no sé qué, ya no hay quien lo pare. Esa mentalidad que se ha introducido como la mentalidad de que el nacionalismo funcionará y lo único que podemos hacer es patalear o lanzar soflamas patrióticas un poco venidas a poco a cuento, eso no es verdad. Hay cosas que institucionalmente se pueden hacer y cosas que se deben hacer y que el Parlamento debe hacer. Entonces nosotros pedimos que si incluso si hacen falta, si no hacen falta mejor, pero si hace falta, incluso con cambios constitucionales y con cambios, por supuesto, de los estatutos de autonomía, se garanticen una serie de principios que a nosotros nos parecen esenciales. El primero de ellos es el reconocimiento de algo que ya está en la Constitución, pero que creemos que tiene que hacerse público y efectivo. Es decir, que la lengua castellana es común y oficial a todo el territorio nacional, siendo la única cuya comprensión puede serle supuesta a cualquier efecto a los ciudadanos españoles. Es decir, esa es la única que realmente tiene que serle supuesta a cualquier ciudadano. O sea, es decir, no puede decir a mí hábleme usted en otra cosa. Bueno, pues eso en asuntos privados puede ser en público, administración, justicia, educación, etcétera. La única que obligatoriamente todo ciudadano se le puede suponer es el castellano. Los ciudadanos tienen derecho a ser educados en lengua castellana, sea cual fuere su lengua materna. Las lenguas cooficiales autonómicas deben figurar en los planes de estudio de sus respectivas comunidades en diversos grados de oferta, es decir, desde ser una asignatura en el plan de estudios a ser pues, la mayoría de las asignaturas en esa lengua. Pero nunca como lengua vehicular exclusiva. Lo que no puede ser es que solo, exclusivamente, en un territorio, solo la lengua vehicular de la educación sea la lengua autonómica. El castellano siempre debe ser también lengua vehicular de la educación, además de la lengua autonómica.
En las autonomías bilingües, cualquier ciudadano tiene derecho a ser atendido institucionalmente en las dos lenguas oficiales. Es decir, si se va a una institución pública, un hospital de la seguridad social, un ayuntamiento, lo que quieran ustedes, en cualquiera de esos sitios, una persona que vaya en catalán, en Cataluña, en euskera, en el País Vasco, en gallego, en Galicia, etcétera, tiene derecho a ser atendido en esa lengua. Pero tiene derecho a ser atendido por quien la sepa en esa institución. Es decir, que haya decir, pues mire usted, allí en catalán y aquí en castellano. Lo que no se tiene derecho es a pedir a todos los funcionarios que tienen que conocer las dos lenguas y atender a todo el mundo en las dos lenguas. Es decir, lo que no hay derecho es a decirlo, yo lo que quiero que me atienda en catalán es ese señor de ahí del fondo, ¿no? Eso es lo que no creemos. Creemos que esa persona tiene derecho a ser atendida en la lengua que elija, pero no que cualquier funcionario tenga obligatoriamente que conocer las lenguas. Porque, claro, eso es lo que está causando, digamos, un perjuicio en el proceso institucional de los traslados de funcionarios y de todo lo demás que ustedes conocen bien. Por supuesto, ya en los locales y negocios públicos, cada uno puede utilizar la lengua que quiera. Es decir, pues un señor quiere mantener la rotulación de su tienda, de sus productos, etcétera, solamente en la lengua castellana, pues tiene perfecto derecho a hacerlo, o en las dos, si es bilingüe, pues en las dos también. Lo que no tiene derecho es a excluir la lengua castellana. Es decir, si quiere las dos, si quiere una, tiene que ser la común. Eso es lo que estamos sosteniendo. Y lo mismo puede decirse de la rotulación de edificios oficiales, vías públicas, comunicaciones administrativas de información a la ciudadanía, etcétera, etcétera. No se pueden mandar solamente los impresos en catalán o en euskera o en gallego, no se puede atender solo a los administrados en esas lenguas, no se puede rotular solamente en la lengua autonómica, todos los elementos de información. Carmen, sí, pasa aquí si quieres, te estábamos esperando. Sí, no, sube, ponte aquí donde quieras. Entonces, esa rotulación, como digo, de los edificios públicos, de la información, porque a veces pues, puede ser incluso un trastorno para extranjeros, etcétera, etcétera, que llegan y que solamente conocen o tienen una guía en la lengua que saben que es común y de pronto se encuentran con problemas que pueden llegar a ser a veces anecdóticos, pero otros más serios. Y lo mismo los representantes políticos, tanto de la Administración central como de las autonómicas, utilizarán habitualmente en sus funciones institucionales de alcance estatal la lengua castellana, lo mismo en España que en el extranjero. Es decir, lo mismo cuando se habla en el Parlamento, en el Senado, en cualquiera de las representaciones estatales, o se va al Parlamento Europeo a hablar en nombre de España, etcétera. Entonces, en esos casos hay que utilizar la lengua común porque es la lengua de todos y porque esa persona está representando